Y hablamos de las elecciones legislativas en Irak que estuvieron marcadas por la baja participación. Según la Comisión Electoral de ese país, solo acudieron a las urnas el 41% de las personas habilitadas para poder votar. Este 41% representa poco más de 9 millones de iraquíes, de un total de 25 millones con derecho a este voto. Las provincias que registraron una menor participación fueron las dos distritos electorales de Bagdad. La baja participación era una de las principales preocupaciones de las autoridades y partidos iraquíes, que urgieron a la ciudadanía a acudir a las urnas para así dar credibilidad a estas elecciones convocadas en respuesta a la oleada de protestas que sacudió Irak en octubre de 2019 y que terminaron con la dimisión del anterior gobierno. Para ello, entonces, ahora sí le doy la bienvenida a Margarita Cadavid. Ella es internacionalista de la Universidad del Rosario con posgrado en Derechos Humanos y Defensa del Sistema Internacional de Protección y Asuntos Políticos Internacionales. También editora de noticias de Associated Press en El Cairo, en Egipto, y experta en temas de Medio Oriente. Gracias, Margarita, por estar con nosotros en Directo América. Muy buen día. ¿Por qué esta baja participación en las elecciones y fueron los jóvenes que protestaron en las calles para pedir estas elecciones anticipadas? Muchas gracias a ustedes por la invitación y buenos días también. Pues mira, básicamente las elecciones, como tú lo dices, anticipadas fueron promovidas por las protestas, por la serie de protestas que se habían presentado frente a dos cosas principalmente: la corrupción del país y que el país ha estado en manos de los mismos desde hace varios años. Entonces se hizo un llamado precisamente, y es lo que más o menos se tiene conocimiento en este momento, hubo un llamado a boicotear las elecciones, porque para las personas en este momento, inclusive para esos jóvenes que salieron a protestar, a pesar de que la nueva ley electoral permite la inclusión de una cantidad de candidatos independientes, ellos sienten que básicamente no va a cambiar nada, que la situación va a seguir siendo exactamente la misma. Entonces hubo como dos movimientos también. Uno que fue el llamado al boicot, un llamado al boicot que viene desde los mismos protestantes, desde las mismas personas que protestaron en el 2019, y el líder religioso, el ayatolá al-Sistani, que pidió que por favor la gente saliera de manera masiva a votar. Sin embargo, como vimos, esta ha sido una de las votaciones más bajas, lo que demuestra también que se está empezando a generar esa apatía política en Irak y ese sentimiento entre la población, especialmente los más jóvenes, de que nada va a cambiar. Y pues el resultado volverá a ser un parlamento bastante fragmentado. Hablamos entonces de uno de los protagonistas en la política ahora actual en Irak y los jóvenes, ¿no? Que fue también el motor de estas elecciones anticipadas. ¿Por qué este boicot? Entonces, para ellos, digamos, ¿cuál podría ser la salida política que ellos quieren si no es por la vía electoral? ¿Qué pudieran hacer ellos para poder cambiar la actualidad política de su país? Básicamente, ¿el problema cuál es? El problema es que los principales partidos, los dos principales partidos en este momento, y el poder está en manos de los chiitas. Entonces, el que hayan entrado una cantidad de candidatos independientes no mejora la situación, porque entonces todos estos votos quedan completamente atomizados. Tenemos un partido que es el de Maqtad al-Sad, sadarista, que es un partido chiita que se opone a cualquier intervención extranjera de cualquier, venga de donde venga, inclusive siendo chiitas también se oponen a la intervención extranjera iraní. Y tenemos otro partido que es el de Hadi al-Mahri, que era un grupo paramilitar que contribuyó muchísimo y ayudó muchísimo en la lucha contra ISIS, y este partido sí se abre mucho a lo que es la intervención extranjera, porque de hecho muchos de sus militantes en su momento estaban, digamos, relacionados, vinculados con Irán. Entonces, hay un grupo dentro del país que básicamente quiere que Irak, salga adelante, que Irak tenga una nueva oportunidad con unas elecciones, digamos, donde haya posibilidades de acceso a esos escaños que tienen, y donde además se le quite a esta élite, que es la que ha venido gobernando, el poder de las manos. Sin embargo, en las actuales circunstancias, el sentimiento de la población es que esto no es posible, entre otras cosas, por la injerencia extranjera. El actual primer ministro ha logrado equilibrar muy bien, y esa es una de las cosas a tener en cuenta con lo que va a pasar a partir de ahora, porque el primer ministro saldrá de el grupo mayoritario en el Parlamento, del partido mayoritario en el Parlamento. Este personaje ha logrado verdaderamente equilibrar los intereses de los Estados Unidos y también los intereses de Irán, y ha sabido jugar muy bien
este juego. Sin embargo, vamos a ver qué va a pasar. Entonces, por eso, por esa razón, por ese sentimiento de que a través de las elecciones, a pesar de que ellos generan este cambio, a pesar de que ellos generan estas elecciones anticipadas, pues es una constante en este tipo de movimientos. Se genera toda la situación, pero no tienen verdaderamente un partido que los represente y que unifique y canalice todas esas nuevas aspiraciones. Pensaría yo Sí. que esa es una de las principales problemáticas en este momento. Ahora, Margarita, siendo así las cosas además tan complicadas, ¿cuál va a ser la legitimidad del próximo gobierno y a lo mejor cómo podría estar conformado, ¿no? Pues esa es una de las cosas que está, digamos, en juego porque estamos hablando de que 25 millones de personas podían votar en estas elecciones. De esos 25 millones de personas, creo que el conteo en este momento va que han votado el 19%, es decir, menos de la mitad. Entonces ahí ya habría que tomar una decisión de acuerdo, digamos, al sistema si se volvería a convocar elecciones, porque evidentemente lo que estamos viendo aquí es que, y responde un poco también tu pregunta, el boicot de quienes protestaron en octubre verdaderamente funcionó, porque la gente no se acercó a votar, no se acercó a las urnas. Y digamos que no es un tema de seguridad, no es un tema de que no haya sido posible desplazamientos, porque de hecho se desplegaron varias mesas de votación para que la gente pudiera asistir. Entonces, ese es el gran cuestionamiento que queda con una votación de este calibre. ¿Qué tan legítimo puede ser el gobierno que salga de esta elección? Si no vamos a volver a presenciar pues una serie de protestas y levantamientos pidiendo que se echen para atrás, se reversen o se repitan estas elecciones. Y eso le quiero preguntar entonces, Margarita, a grandes rasgos, ¿cómo se puede leer esta elección, ¿no? También analizando un poco socialmente Irak, ¿cómo llegaron ellos hasta aquí? Pues evidentemente estábamos hablando también las protestas de los jóvenes en el 2019, pero también entonces, ¿qué otros factores condujeron a Irak donde está ahora y pues la gran lección, ¿no? Que deja estas elecciones para el gobierno? Pues es que Irak ha presentado, digamos, varias crisis a lo largo de estos últimos años. Desde el 2003, que fue la caída del gobierno de Saddam Hussein, a la actualidad hemos tenido varios procesos simultáneos en Irak. Uno de esos, pues, tuvo que ver con lo que sucedió en Mosul con los kurdos, la declaración de querer un Estado independiente del pueblo kurdo. Estamos en un sistema donde tenemos a un primer ministro que es chiita, donde tenemos a un presidente vocero de los kurdos y a un líder del parlamento que es sunita. Entonces seguimos viendo un país que está fragmentado. En términos Sí. religiosos, cada uno de estos grupos tiene sus propios, digamos, sus propios intereses. Fuera de eso, tenemos unos niveles de violencia que se incrementaron con la presencia de ISIS. Entonces, creo que en esos momentos el país estaba con el tema de ISIS, el país estaba abocado a luchar, a la lucha Sí. contra ISIS. Y luego nos queda abierto todo este espacio donde ya no está ISIS presente, pero hay una injerencia de Irán importante y donde empezamos a ver ya una lucha, una verdadera lucha política dentro de la arena política iraquí, perdón. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es que llega en un momento donde la gente siente que desde el 2003 a hoy nada ha Sí. cambiado, que el poder sigue en manos de las mismas élites y que hay un porcentaje amplio de la población que está por fuera de la toma de decisiones, y los niveles de corrupción son otra de las cosas Sí. que ha agotado a la población en Irak.